Hola y bienvenidos a otra sesión de TOEFL Preparation. El día de hoy vamos a analizar y a estudiar y a practicar también indirect questions. ¿Okay? ¿Qué es una pregunta indirecta? Bueno, es básicamente una pregunta dentro de otra pregunta y también preguntas en comentarios. ¿Okay? Ahorita vamos a revisarlo de una manera más detallada. Pero antes que eso tenemos que entender qué es una pregunta. Bueno, una pregunta está conformada, ¿ok?, por tres componentes básicos. Estos son el auxiliar, la persona y el verbo. Deben de estar en ese orden, ¿ok? Ahorita vamos a ver en algunos casos que podemos no tener alguno de estos componentes, pero usualmente la mayoría de los casos contamos con ellos tres. Ok, ahora bien, ¿cuáles son los auxiliares que podemos utilizar? Son todos estos que están aquí. Do, does, did, am, is, are, was, were, have, has, had, will, would, can, could, shall, should, may, might y must. Creo que no se me escapa ninguno y estos son los auxiliares más comunes. Shall lo puse entre comillas porque no es no es tan común como el will. Ok, vamos a colorear estos tres componentes, y vamos a revisar algunos ejemplos. Do you work? ¿Trabajas? Did she come? Ella vino. Have they arrived? ¿Han ellos llegado? Will we go? ¿Iremos? Could you check? ¿Podrías tú revisar? Should Phil help? ¿Debería Phil ayudar? En estas estas 6 preguntas tenemos estos tres componentes: auxiliares marcados con amarillo, personas marcados en verde y verbos marcados con una especie de aqua. Ok, esto no quiere decir que todas las preguntas van a ser así. En algunos casos podemos introducir más conceptos, más información antes, después o entre la pregunta. Como pueden observar aquí, antes, entre o después. Por ejemplo, revisen la pregunta de do you work. La pregunta original es do you work. Sin embargo, le estoy introduciendo el where, el usually y el on weekends. Entonces pasa la pregunta de do you work a where do you usually work on weekends. ¿Ok? Pero si ustedes observan, los tres componentes básicos, auxiliar, persona, verbo, siguen estando en el mismo orden. ¿Ok? Entonces hay que tener bien en claro que esos tres componentes siempre van a estar en el mismo orden. Ok. Situaciones diferentes. Hay algunas preguntas, estas son con el auxiliar to be. Recuerden que son 5, am, is, are para presente, was y were para pasado. Bueno, hay algunas preguntas que no requieren de verbo. Por ejemplo, were you there? ¿Estabas tú ahí? Who is she? ¿Quién es ella? What time are they in the house? ¿A qué hora están ellos en la casa? Am I correct in this question? ¿Estoy correcto o bien en esta pregunta? ¿Estoy bien en esta pregunta? ¿Estoy correcto en esta pregunta? No hay verbo, pero no se necesita. Ok, esto es cuando nosotros tenemos preguntas solas. ¿Qué pasa cuando queremos poner dos preguntas juntas? Por ejemplo, can you tell me y where are you working? ¿Puedes tú decirme dónde estás tú trabajando? Son dos preguntas y a veces las ponemos juntas pensando que está bien. El hecho de que se entienda no quiere decir que está bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, con la primera pregunta, can you tell me, no hay modificación alguna, se queda exactamente igual. Pero con la segunda, where are you working, hay que invertir la persona con el auxiliar, hay que invertir esas posiciones. Vamos a ver algunos otros ejemplos y cómo se realizarían los cambios. Do you know? Can they tell me? Does she have idea? How can I know? Son las preguntas de la izquierda. En estas preguntas nosotros no hay por qué hacer cambio a la pregunta. Del lado derecho tenemos otras preguntas. When will it start? What are they doing? Where should she go? What would they make?
cuándo comienza, o comenzará más bien, cuándo comenzará, qué están ellos haciendo, dónde debería ella ir, qué harían ellos. ¿Okay? Bueno, como mencionaba, la persona y el auxiliar hay que cambiarlos de posición, de tal manera que si yo quiero juntar estas preguntas, debo de invertir la posición del auxiliar y la persona en la segunda pregunta, para que de este modo quede: Do you know when it will start? Can they tell me what they are doing? Does she have idea where she should go? How can I know what they would make? Ahora están correctas. Muy bien. Aquí tenemos 10 preguntas indirectas. Pongan pausa al video y en su libreta escriban los números de las preguntas que están mal estructuradas. Tomen su tiempo. Listo. Ahora que terminaron, vamos a ver las respuestas. Ok. Las preguntas que estaban bien: 1, 2, 5, 8 y 9. Si observan, tenemos primero la persona y después el auxiliar. Primero la persona y después el auxiliar. Persona Lucy, auxiliar has. Persona she, auxiliar has. Persona she, auxiliar had. Todas estas están bien. Recuerden que en la segunda parte es después de donde tenemos un WH, when, what, who, etcétera, etcétera. Okay. Esto es lo que nos ayuda a identificar cómo debe estar la segunda sección. Okay. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con las otras? Okay. Con las que estaban mal. Ok. Pónganle pausa nuevamente al video y traten en su libreta de corregir estas preguntas. Listo. ¿Cuáles son los cambios que debía de haber? Invertir las personas con los auxiliares. En el número 3 hay que cambiar la posición de had y de she. En la 4 de will y de she. En la 6 is con it. En la 7 should con Lisa. Y finalmente en la 10 must con he. Hay que invertir esas posiciones para que estén gramaticalmente correctas. Muy bien. ¿Recuerdan que dijimos que había preguntas que no llevan verbo? Bueno, vamos a revisarlas. Aquí tenemos nuevamente la primera pregunta del lado izquierdo. Do you know? Can they tell me? Does she have idea? How can I know? Y del lado derecho tenemos las otras preguntas. Who is he? What are those? Where was Pancho? How were they? Entonces, ¿nos suena correcto decir do you know who is he? Can they tell me what are those? Does she have idea where was Pancho? How can I know how were they? Nos suena muy bien. Sin embargo, de acuerdo a lo que acabamos de ver, hay que invertir la persona con el auxiliar. Entonces, a pesar de que suene bien decir do you know who is he, gramaticalmente no está bien y por lo tanto en el examen, si nos viniera una pregunta como esta, estaría gramaticalmente mal. Hay que invertir a la persona con el auxiliar. Recuerden, no tenemos verbo en esta ocasión. De tal modo que queda como do you know who he is? Can they tell me what those are? Does she have idea where Pancho was? How can I know how they were? Quizás si es la primera vez que vemos esto, puede que nos suene algo extraño, pero créanme, es la manera correcta de juntar la pregunta who is he con la pregunta do you know. Ejercicio. Tenemos otras 10 oraciones, 10 preguntas. Vamos nuevamente a escribir en la libreta los números de las que estén mal. Cuando terminen, le vuelven a dar play al video.
Las preguntas que estaban bien son las marcadas aquí, 2, 3, 6, 8 y 9. Vamos a ver qué pasa con las demás. ¿Qué cambios deberíamos de hacer para que estén correctas? Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Hay que invertir a la persona con el auxiliar. Recuerden que en estos casos no tenemos verbo. Entonces cambiamos la posición de is con this, are con they para el número 4. En el 5, is con the new teacher. Toda esa parte de new teacher es el sujeto. En el 7, were con we. En el 10, are con you. Ok. Último secreto. Con preguntas dentro de preguntas. ¿Qué pasa cuando tenemos la segunda pregunta con un 3D? Si no recuerdan qué es un 3D, son los auxiliares que comienzan con D. Estos son el do, el does. Estos son para presente. Y finalmente el did. Disculpen la escritura, pero estoy escribiendo con un mouse y está medio complicado. Ok, seguimos teniendo del lado izquierdo las mismas preguntas. Do you know? Can they tell me? Does she have idea? How can I know? Observación. El hecho de que tengamos solamente estas 4 preguntas no quiere decir que son las únicas. Hay más opciones. Y del lado derecho tenemos what do they produce? ¿Qué producen ellos? Where do we fly? ¿A dónde volamos? When does my son come? ¿Cuándo viene mi hijo? How does the dog see? ¿Cómo ve el perro? ¿En blanco y negro o a color? Ok, entonces, en estos casos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para los auxiliares do, no hay mucho pierde. Simplemente se va a eliminar. Y es todo. No hay que hacer ningún cambio más. Do you know what they produce? Can they tell me where we fly? Y es todo. En el caso de does, también se elimina el does. Pero hay que hacer una pequeña modificación al verbo. Tanto el come como el see hay que agregarle una S, convirtiéndose en comes y convirtiéndose en sees. En otra clase explicamos por qué se le agrega la S. Es por el hecho de que es presente. Observación, no siempre se va a agregar la S. En ocasiones hay que agregarle ES o hacer un cambio con IES, perdón. Ok, vamos a revisar el caso de did. El auxiliar did lo que está haciendo aquí es establecer que la pregunta está en pasado. What did they produce? ¿Qué produjeron ellos? Where did we fly? ¿A dónde volamos? When did my son come? ¿Cuándo vino mi hijo? How did the dog see? ¿Cómo vio el perro? Ok. Como did pertenece a los auxiliares 3D, también se van a ir. El problema es que si eliminamos el did y lo dejamos tal y como está ahorita, they produce, we fly, my son come, the dog see, están en presente. Y recuerden que el did dijimos que establece que es pasado. Entonces, para que la pregunta vuelva a estar en pasado, hay que modificar los verbos a pasado. Produce se convierte en produced. Fly pasa a flew. Come a came. Y finalmente see a saw. De este modo, las preguntas se convierten en do you know what they produced? Can they tell me where we flew? Does she have idea when my son came? How can I know how the dog saw? Y de este modo ahora las preguntas están correctas. Ejercicio. Nuevamente en la libreta vamos a escribir los números que están incorrectos. Ponemos pausa al video, cuando terminen le damos play nuevamente. Muy bien. Vamos a revisar las que estaban bien. Las que estaban bien son los pares, 2, 4, 6, 8 y 10. Los que están mal, pues obviamente son los nones, 1, 3, 5, 7 y 9. Ok,
pongan pausa nuevamente al video y copien estas oraciones en su libreta y traten de corregirlas, como deberían de ser. Cuando le vuelvan a dar play, veremos las respuestas. Bien, vamos a ver cuáles son los cambios que hay que hacer. Recuerden que en los casos de do simplemente se eliminan. Entonces, eliminando el do del número 1 y del número 9, la pregunta ya está bien. Can you tell me when you go? Can you tell me what you do in your job? Recuerden que para presente también tenemos el 2. Obviamente se va a eliminar, pero al verbo hay que agregarle una S. Entonces, travel debe de ser con S. Can you tell me when Lucy travels to Mexico? ¿Puedes decirme cuándo viaja Lucy a México? Para el 3 y 7 son preguntas en pasado. Se elimina el did en los dos, pero al verbo principal do y meet hay que convertirlos a pasado. El do se convierte en did y el meet se convierte en met. De este modo la pregunta 3 quedaría: Can you tell me where she did it? A lo mejor le agregaremos un it al final. Y en el número 7, Can you tell me when Lisa met the boy? ¿Puedes decirme cuándo Lisa conoció al chico? Ok. Finalmente tenemos aquí una lista de preguntas estructuradas correctamente. Si ustedes observan, tenemos el when, what, where, how. Tenemos las WH questions subrayadas. No todas las preguntas van a llevar un WH question. Las que no lo lleven usualmente llevarán un if. En un momento vamos a ver este cambio. Agregué otras cositas a la pregunta para que tenga un mejor contexto. Entonces, aquí reemplazamos los WH question por un if, y lo que está en negritas fueron las cosas que agregué para darle un poco de mejor contexto. Do you know if it will start on time? ¿Sabes si comenzará a tiempo? Can they tell me if they are doing the report? ¿Pueden ellos decirme si están haciendo el reporte? Does she have idea if he is correct? ¿Ella tiene idea si él está correcto? How can I know if they were here? ¿Cómo puedo yo saber si ellos estaban aquí? Ahora, el hecho de que if esté reemplazando alguna WH question no quiere decir que la connotación de la pregunta sea la misma. Obviamente cambia. Pero es una pequeña observación. Todo lo demás que vimos anteriormente sigue siendo lo mismo. Esto es solo un pequeño secreto para if. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una pregunta dentro de un comentario? Si ustedes observan, tenemos dos comentarios negativos. I can't say, she doesn't know. No son preguntas. We wonder, nos preguntamos. He'd like to know, a él le gustaría saber. No son preguntas tampoco. Vamos a llamarle comentarios. Del lado derecho, when will it start? What are they doing? Where should she go? What would they make? Seguimos teniendo estructura de pregunta. Misma historia. La persona y el auxiliar tienen que cambiar de posición para que todas estas preguntas queden bien. De este modo quedaría I can't say when it will start. No puedo decir cuándo comenzará. She doesn't know what they are doing. Ella no sabe lo que ellos están haciendo. We wonder where she should go. Nos preguntamos a dónde debería de ella ir. He'd like to know what they would make. A él le gustaría saber qué harían ellos. Ojo, si nosotros observamos cuidadosamente, ni del lado izquierdo, que es el comentario, ni del lado derecho tenemos ya estructura de pregunta. Entonces, como no tenemos estructura de pregunta por ningún lado, el question mark debe de ser eliminado y se suele reemplazar por un punto final. En el caso de las preguntas sin verbo, recuerden que estas son con el verbo to be,
Misma historia. Seguimos invirtiendo el auxiliar con la persona. I can say who he is. She doesn't know what those are. We wonder where Pancho was. He'd like to know what they were. Que eran ellos. Y nuevamente, como ya no tenemos por ningún lado estructura de pregunta, el question mark se va. Misma situación con preguntas con las 3D. Do, does, did. En el caso de estos, seguimos eliminando los auxiliares. El do se va y ya quedó. El does se va, pero recuerden que hay que cambiar el verbo agregándole una S, ES o en algunos otros casos IES. Y lo mismo que los anteriores, ya no tenemos estructura de pregunta ni antes del WH question ni después del WH question. Por lo tanto, el question mark debe de ser eliminado. Con el auxiliar did, misma historia, el did hay que eliminarlo y los verbos produce, fly, come and see hay que pasarlos a pasado para que la connotación de la pregunta siga siendo la misma. I can say when they produce, she doesn't know what we flew. We wonder where my son came. ¿A dónde vino mi hijo? He'd like to know what the dog saw. A él le gustaría saber lo que el perro vio. Y nuevamente ni del lado izquierdo ni del lado derecho tenemos estructura de pregunta, por lo tanto hay que eliminar el question mark. Ok, vamos a analizar estas 5 oraciones. Estas 5 oraciones son las que vienen en el libro. Okay. Si estoy en lo correcto, están en la página. Dame un segundo para revisar. 164. Okay. Vamos a la página 164 y vamos a ir haciendo el análisis juntos. El número 1. The phone company is not certain when will the new directories be ready. Ok. Yo recomiendo que identifiquemos primero el WH question. Este se encuentra en medio. Quiere decir que tenemos o bien una pregunta dentro de pregunta o una pregunta dentro de un comentario. Ok, que fue lo que vimos anteriormente. Entonces, debemos de tener algo a la izquierda y algo a la derecha. Del lado izquierdo, la persona es The Phone Company. Del lado derecho, la persona es The New Directories. ¿Cuál es el auxiliar y verbo para The Phone Company? El auxiliar es is not, es un auxiliar en negativo. Y certain es, vamos a considerarlo como un verbo para The Phone Company. Okay. Ahora, del otro lado, el auxiliar sería will y el verbo be. Como vimos anteriormente, esto está mal. ¿Por qué? Porque hay que cambiar la posición de el will con the new directories. Ok, número 2. The professor does not understand so many students did poorly on the exam. Why so many students did poorly on the exam? Ok, identificamos el why. Nuevamente está en medio, quiere decir que debe de haber algo antes y algo después. Ok, antes puede ser una pregunta o comentario, después tiene que ser pregunta a fuerza. Ok, entonces the professor, este va a ser el sujeto. So many students va a ser el sujeto del otro lado. ¿Cuál es el auxiliar para the professor? El does not en negativo y el understand va a ser el verbo. ¿Qué tenemos después de many students? Tenemos did. No tenemos ningún auxiliar en este caso. Y ustedes pueden decir, teacher, pero did es un auxiliar. Sí y no. El did puede trabajar como auxiliar o puede trabajar como verbo.
La pregunta original, lo más probable es que fuera, Why did so many students do? Como vimos anteriormente, el did se eliminaría. El auxiliar did se eliminaría. Ese auxiliar did estaba estableciendo que la pregunta estaba en pasado. Por lo tanto, el verbo principal, que es do, tiene que convertirse en pasado. Entonces, estamos eliminando el auxiliar did y aparte el verbo original, que era do, lo estamos poniendo en pasado did. Por lo tanto, esto de aquí está correcto. Esta sección está correcta. Vamos a analizar la primera sección. The professor does not understand. Esa sección no tiene estructura de pregunta. Entonces, como no tiene estructura de pregunta, no debe de llevar un question mark, el cual no lo tiene un punto final. Después de todo este análisis, todo está correcto. Tenemos un comentario al inicio y después del why se ha eliminado el did y el verbo principal se ha pasado a did y no hay símbolo de pregunta porque no hay estructura de pregunta por ningún lado. Número 3. Comenzamos con how. Como el how está al inicio, quiere decir que no tenemos una pregunta dentro de una pregunta ni una pregunta dentro de un comentario. Es una pregunta sola. Recuerden que en el caso de pregunta sola, solamente pues tenemos una estructura de pregunta, auxiliar persona verbo. ¿Qué tenemos después del how? Tenemos una persona y después tenemos el auxiliar can y el auxiliar get. Esto no es el correcto orden, además por el hecho de que tenemos un question mark al final. El orden no está bien, esta oración está mal. 4. Where is it cheapest to get typist copies printed? Tenemos el where al inicio, es una sola pregunta, no dos preguntas juntas, no un comentario con pregunta tampoco. ¿Qué tenemos ahora? La persona it y antes de eso tenemos el auxiliar is. Como esto es una pregunta sola, ese es el orden que debe de llevar. Esta estructura está correcta. La última, número 5. Tenemos el how far, qué tan lejos. Está en medio. Por lo tanto, debemos de tener una pregunta o comentario antes y después debemos de tener una pregunta. The pilot, the plane, estos son los sujetos. Can tell, auxiliar y verbo para the pilot. Can go, auxiliar y verbo para the plane. ¿Ok? Esta parte está mal. ¿Por qué? Recuerden, del lado izquierdo, only the pilot can tell you, esto es un comentario. How far can the plane go? Esto es una pregunta, pero como estamos poniendo la pregunta con un comentario, esa pregunta debe de ser modificada. Debe de estar primero el sujeto. Ok. Vamos a hacer la corrección de estas tres oraciones que están mal. ¿Sí? La 1, la 3 y la 5. La 1. The phone company is not certain when will the new directories be ready. El sujeto y el auxiliar deben de cambiar. Por lo tanto, lo correcto debería de ser The phone company is not certain when the new directories will be ready. How new students can get information about parking. Dijimos que esto está mal porque es una pregunta sola. Hay que invertir el sujeto con el auxiliar. Lo correcto es How can new students get information about parking? Vamos a eliminar las que están mal de la 1 y la 3 para quedarnos solo con las correctas y analizamos la número 5. Only the pilot can tell you how far can the plane go on one tank of fuel. Y lo que hemos estado mencionando, hay que invertir el auxiliar con la persona. En la segunda pregunta, claro. De este modo queda como
only the pilot can tell you how far the plane can go on one tank of fuel. Ok, con esto terminamos la sesión. Si hubo algunas dudas, pueden regresar el video las veces que ustedes quieran o pueden mandarme mensaje. Voy a dejar unos pequeños videos al final de este tipo de fenómenos y pueden corroborar que esta información es correcta.